Amén. Bien, vamos a leer esta parte de Jueces 2, ¿sí? 2:7. Dice, y el pueblo que había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, ¿sí? Es decir, todo Israel que venían ganando batallas y batallas y batallas, ¿sí? Dice, y el pueblo que había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, ¿sí? Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. Amén. Y dice, pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tinat Sera, en el monte de Efraín, en el norte del monte Gaz. Y dice en el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, toda esa generación que había muerto, que había estado con Josué y que le tocó vivir todas las obras de Dios, ¿no? Que les había tocado ver todo lo que había hecho el Señor, ¿sí? Y todos los milagros que habían, las grandes obras que había hecho el Señor. Y y vemos aquí que toda aquella generación también fue reunida a sus padres, dice el versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que ¿qué tenía? No conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho, o sea, ni siquiera sabían lo que había hecho el Señor, ¿sí? Y entonces, número uno, como decíamos el día de ayer en el discipulado, ¿de quién fue culpa de que esa generación que vino después de Josué, que no conociera a Dios? O sea, de los padres, porque nosotros tenemos que siempre asegurarnos de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Amén. Orar por ellos y pedir de que nazcan de nuevo, o sea, estar en oración constante por ellos, porque el enemigo no descansa y además, ¿cuántos de nosotros podemos decir, qué bendición que haya yo llegado a Cristo, ¿no? Entonces, el mayor deseo que nosotros tenemos como padres es que nuestros hijos estén en Cristo. Amén. Y entonces es algo que vemos aquí, que aquella generación no le predicó a sus hijos, ni les enseñó la palabra de Dios, ¿sí? Como ordena el Señor. Mira, vamos aquí al libro de Deuteronomio 6, ¿sí? Vamos a Deuteronomio 6 y déjate una marquita aquí en Josué porque vamos a estar viendo este libro. Y Dios establece claramente que en sus mandamientos, dice en Deuteronomio 6:6, dice la palabra de Dios, la magia de Alicia. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando, fíjate, el Señor te dice, yo te las mando ¿cuándo? Hoy. Deuteronomio 6:6, yo te las mando hoy, ¿sí? Dice, estarán sobre tu corazón, estarán sobre tu corazón. Y luego dice el versículo 7, ¿y qué vas a hacer con ellas? Se las repetirás a tus hijos, se las estarás repitiendo a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y entonces, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, siempre. Y las vas a escribir en los postes de tu casa para que lo lean tus hijos y en tus puertas. Porque el Señor ordenó que se hiciera así. Y esta generación de la cual estamos hablando no hizo esto. Y ya había esta instrucción, porque esto fue dado
a Moisés. Deuteronomio es un libro donde ya está dada la ley y antes ya en su vejez de Moisés, él hace cuatro predicaciones al pueblo, donde les vuelve a recordar la ley. O sea, si esto lo buscas en Éxodo, lo vas a encontrar. Si esto lo buscas en Números, lo vas a encontrar. Pero en Deuteronomio todavía Moisés dijo, señores, no dejen de hacer esto, ¿sí? Y luego vemos aquí nosotros en el libro de Jueces también, en el libro de Josué 24, que Josué, ¿sí? Dice en Josué 24, dice 24:1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus principales, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de quién. ¿En qué leemos ahí? ¿Delante de quién se presentaron? Delante de Dios. O sea, cada vez que alguien llama para hablar la palabra de Dios, se está presentando delante de Dios. Amén. No se está, fíjate por qué dice Josué 24. Reunió Josué. O sea, él fue el responsable de provocar la reunión. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Es decir, tú ahí puedes ver que cualquiera puede decir, y se presentaron delante de Josué, no, porque Josué les iba a hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, y les hace un resumen tremendo, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente en el otro lado del río. Y les hace un resumen de todo esto, y lo que es muy impresionante es cómo termina Josué su discurso, ¿sí? En el 24:15, ¿sí? Que les dice, si mal os parece servir a Jehová, si no te parece servir a Dios, ¿sí? ¿Para qué nos sacó el Señor? Para eso te sacó, para que le sirvieras. Así es que el motivo principal por el cual el Señor nos sacó de Egipto fue para que le sirviéramos. Y son las bendiciones. Dice, si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escojan hoy, después de decirle todo lo que el Señor había hecho, le dijo a esta generación antes de morir, Josué, ¿sí? Escogeos a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, es decir, allá en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero una cosa sí les dice Josué, yo sí les digo una cosa, mi casa y yo, amén, y serviremos, no dice, buscaremos a Dios, yo le voy a servir. Y esa es una decisión totalmente de cada quien, decidir a quién quiere servir. Porque cuando tú sirves a Dios, nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Dios siempre dará la provisión a aquel que le sirve. Dios siempre sanará a aquel que le sirve. Entonces, vemos aquí que Jueces, que se levanta una generación que no conocía a Dios por el error de los padres. Yo sé que un hijo pues, no te recibe la palabra y dice, ay, qué padre, no, ni siquiera quiere venir a la iglesia. Pero no se trata de quién manda, se trata de que los tienes que traer. Los tienes que traer a la iglesia. Porque tú tienes que enseñarle los caminos de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Porque Dios sabía que Abraham le iba a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y no se limitó nada más a los hijos, dijo, mis nietos también van a actuar así. Yo también hoy que somos abuelos, mi esposa y yo,
pues si algo queremos es que nuestros nietos no sufran todo lo que nos tocó a nosotros andar en el mundial, sino disfrutar al Señor y disfrutar de estar guardado por Él, de estar protegido por Él, ¿sí? Y entonces, vemos que cuando muere Josué, ellos mismos dijeron aquí en Josué 24, antes de que muriera, en el versículo 24:16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, ¿sí? Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo, el que habitaba en la tierra de nosotros. O sea, estaban convencidísimos, ¿no? Y sin embargo, muere esta generación, y la siguiente generación no conoció a Jehová. O sea que esta generación de la que estamos hablando, que estaba plenamente convencida de que tenía que servir a Dios y que no tenía que alejarse, como se los dijo Josué, esta generación falló en no transmitir la enseñanza de Dios. Así lo podemos concluir, ¿no? Porque dice que se levantó una generación, vamos a leerlo aquí, Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sí? Sin embargo, yo pienso que, como vemos en el libro de Jueces, hubo muchos que sí seguían reconociendo al Señor en poca cantidad, pero sabían de él. Y mira, vamos a ver cómo actuaron ellos cuando ya no estaba Josué. Vamos a Jueces 1. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Amén, gracias a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Preguntarle a Jehová. Amén. ¿Tú puedes preguntarle a Dios? ¿Tú puedes hablar con Él? Amén. Y ellos hicieron lo correcto, fueron y consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová le respondió, Judá subirá. He aquí, ¿qué dijo Dios? Yo he entregado la tierra en sus manos. Ya, es decir, ya Dios, ellos habían vivido que Dios había ganado las batallas. Entonces cuando les dijo que suba Judá contra los cananeos, porque yo ya la entregué. Amén. Y entonces, versículo 3, y Judá le dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. A ver, yo me preguntaría aquí, ¿por qué Judá le pide ayuda a Simeón? Está dudando. Dios ya le había dicho que se le iba a dar ya. Los hijos de Israel fueron y le preguntaron, Señor, ¿quién es el que va a ir contra los cananeos? Y dijo el Señor, que vaya Judá. Que vaya Judá. ¿Por qué? Porque yo ya se las entregué. Y aquí es donde tú ves que Dios siempre ha hablado de la fe. Es que a veces escuchamos cuando dicen es que la ley no es de fe. Pero a ver, desde que el Señor les dijo, vayan y tomen ese lugar, ¿no? Vayan y tómenlo y que vaya Judá porque yo ya lo entregué en sus manos. ¿Sí? ¿Qué tenían que hacer? Ir y no llevar a quién.
A nadie. Y lo mismo le pasó a Moisés. Y yo creo que es una parte de todos nosotros que tenemos que ir creyendo más, ir creyendo y creyendo hasta que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria. Porque, a ver, piensa en esto de parte de Moisés. Dios le dice, ya estás aquí para entrar a la tierra prometida, la cual yo ya te la doy. ¿Y qué hizo Moisés? Mandó 12 espías. A ver, vayan a ver cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Si ya te dijo Dios que te la va a entregar. ¿No es Dios poderoso para hacerlo? Y de esta manera, aquí vemos lo que nos pasa a todos nosotros. Cuando tú lees una promesa de Dios, debemos nosotros apegarnos a la promesa. Señor, tú lo prometiste. Y no buscar ayudas. Desde luego que fue tomada la tierra, ¿sí? Y vamos a ver una historia hoy, de las cuales nos vuelve a mostrar el Señor que Él es el que hace la batalla, ¿sí? Y vamos aquí a Jueces 6. Jueces 6, 1. Dice, los hijos de Israel, o sea, otra vez ellos, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? ¿Qué hizo el Señor? Los entregó en manos de Madián por 7 años. O sea, yo me pregunto, ¿el Señor Jesucristo es el mismo ayer? ¿Es el mismo de hoy? ¿Es el mismo de por siempre? ¿Él cambia? No. Entonces, ¿qué pasa si tú haces lo incorrecto delante de Dios? Te entrega en manos del enemigo. No, yo no creo que haga eso conmigo Dios. No, simplemente te quita su protección. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Pero vamos a seguir leyendo, dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Se fueron a esconder. Cuando con Josué habían tenido ya las batallas ganadas y habían dominado al cananeo, a los madianitas, a los heteos y a todos. Y ve, se fueron a esconder. Dice versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, o sea, sembraba para tener alimento, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían, y los que hacían, los atacaban y perdían. ¿Por qué perdían? Pues porque Dios no estaba con ellos. Y yo te preguntaría hoy, ¿quién de nosotros queremos que Dios no esté con nosotros? ¿Qué es lo que necesito hacer para que Dios esté conmigo? Obedecerlo, lo que Él me pide. Cueste lo que cueste, no tengo por qué cuestionar a Dios. Dice entonces, en el versículo 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. O sea, se ponían a acampar donde ellos sembraban y les echaban a perder toda la siembra hasta llegar a Gaza. Ese Gaza está famoso, ¿no? Esa tierra que cuando la lees en Apocalipsis siempre va a estar en guerra hasta que se cumpla la palabra de Dios. Pero no vamos a entrar a ese tema. Hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer, y no dejaban
qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea que estaban en cuevas, les echaban a perder la siembra. Dice versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas llegaban los madianitas. Ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. De este modo, ¿qué le pasaba a Israel? Empobrecía en gran manera por causa de Madián. O sea, y los hijos de Israel clamaron hasta que se acordaron. Quiere decir que sí se acordaban, ¿no? O sea, ¿alguna historia escucharon de sus padres? Exclamemos a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianistas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón que, profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales los eché delante de vosotros y os di su tierra. Fíjate, todo es obra ¿de quién? De Dios. No dice, y yo los ayudé. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente del mundo que dice, ya sabes cómo dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Dónde dice eso? No existe ni un versículo que diga eso. Lo único que dice, busca primero el reino de Dios y todo te lo voy a dar por añadidura. Amén. Busca el reino, obedece mi reino. Y todo te lo voy a dar por añadidura. ¿Sí? Dice en el versículo 10, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temas a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. ¿Y su hijo cómo se llamaba? Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿no? Es que estos van a llegar, nos dejan sin nada, no tenemos ni qué comer. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Amén. ¿A quién le dijo? A Gedeón. El ángel se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, ¿qué? Esforzado y valiente. Pregunta, ¿por qué Dios escogió a Gedeón? ¿Y era valiente para golpear a otros? ¿O en qué era valiente? ¿Y en qué se esforzaba? En obedecer a Dios. O sea, dentro de toda esta población, a ver, todo el pueblo de Israel estaba afligido, las 12 tribus. Y sin embargo, llegan y Dios escoge a Gedeón, porque era un hombre que se esforzaba. A ver, pensemos en el esfuerzo nada más, ¿sí? Vamos a Josué 1. Dice Josué 1. Le dice a Josué Dios, porque ya vemos la historia de Josué, que fue el que le creyó a Dios junto con Caleb, ¿no? Amén. Y le dice Josué 1:1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos al versículo 5. Y le dijo Dios, nadie te podrá hacer
frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar, Josué, ni te voy a desamparar. Pero solamente tienes que hacer lo siguiente: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual yo le juré a sus padres que daría. Versículo 7, le dijo: mira, Josué, nada de que, solamente esfuérzate. Entonces aquí dice, ay, entonces se aplica que yo me esfuerce y él me ayuda. No, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a qué? A toda la ley. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Esfuérzate. Esfuérzate por obedecerlo. O sea que eso sí requiere un esfuerzo, ¿no? Eso sí requiere un esfuerzo y es algo que tú puedes vivir todos los días en tu casa, todos los días en tu trabajo, todos los días en tu traslado, todos los días donde estés. De ser, a ver, obedezco a Dios. Tienes un problema, dices, híjole, ¿qué dice la palabra de Dios esto? Me voy a esforzar por obedecer a Dios. Me voy a esforzar. Porque yo sé que si me esfuerzo, me va a ir bien. Nadie me va a poder hacer frente. Por eso le dice, solamente esfuérzate en el versículo 7 y sé muy valiente para que hagas cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sabes qué? Josué, le dijo Dios, no te apartes de mi ley ni a diestra ni a siniestra para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Lo que hagas te va a salir bien. Aunque te parezca absurdo algunas decisiones, aunque te proponga el mundo que esto de este camino, tú esfuérzate por obedecer a Dios y te va a ir bien. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No te apartes de la palabra y la tienes que meditar. Amén. ¿A poco no es hermoso, mis hermanos, que puedes ya meditar muchos versículos? Dios dice esto, o sea, meditar es estar pensando en ellos, ¿no? No que agarres tu posición de flor de loto como los de yoga, no. Estás meditando todo el día, ¿no? Meditando en la palabra para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque ¿qué sucederá? Porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo, ¿qué va a pasar? Te va a salir bien. ¿Sí? Amén. Entonces, regresando, la pregunta sería, ¿por qué Dios escogió a Gedeón? Porque dice claramente que era esforzado y valiente. Y tan es que tenía comunión con Dios, porque le dice en el 13, y Gedeón le respondió al Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pues por todos tus parientes desobedientes. ¿Sí? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Entonces, quiere decir que el padre de Gedeón y el abuelo de Gedeón sí tuvo el detalle de enseñarle la palabra a Gedeón. ¿Sí? ¿Dónde está todo lo que me contaron? Y sin embargo, en el otro versículo dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Quiere decir que hubo padres que no transmitieron la enseñanza, ¿no? ¿Sí? Entonces, continuando aquí esta historia, le dice aquí en el 13, ¿y dónde están esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Pues sí, por desobedientes. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza
y tú, Gedeón, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y tal le dice, ¿quién crees que te envía, Gedeón? Tú que me conoces y eres esforzado. Yo soy el que te mando. Entonces él le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué yo los voy a salvar? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué le sucedió a Gedeón aquí? Se sintió muy inferior, ¿no? Para poder ser el que podía sacarlos. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Y fíjese lo que le contestó Gedeón, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, he encontrado tu favor, me des en una señal que tú me has hablado conmigo. ¿Para qué quería la señal? Para saber si era Dios, ¿no? Para saber si era Dios. Pero era esforzado, tenía comunión con Dios, era esforzado y valiente. Pero aquí es cuando tú y yo vemos, cuando llegamos a tener dudas de Dios. Y casi casi le pedimos, dame una señal, Señor. Dame una señal. Que Dios no necesitaba una señal, pero Dios en su misericordia se la dio. ¿Sí? Dice, versículo 18, te ruego pues que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Se Gedeón, Dios, no te vayas a mover de ahí, ahorita regreso, ¿no? Y saque mi ofrenda, amén, y la ponga delante de ti, amén. Fíjate, qué impresionante. Lo primero que hizo Gedeón fue, no, le dijo, dame una señal, pero no te muevas, déjame traerte una ofrenda, amén. Déjame traerte una ofrenda, Señor, ¿sí? Y entonces dice, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Cuánta misericordia de Dios, ¿no? Aquí te espero, que Dios. Así te trata Dios a ti y a mí, como un hijo. No te preocupes, hijo, aquí te espero. Yo quiero adorarte, yo quiero traer una ofrenda delante de ti, ¿sí? Cuando tú estás alabando y tú estás adorando a Dios, le estás dando ofrendas, labios que confiesen su santo nombre. Le estás diciendo, te amo, Señor. Amén. Por eso es importante cuando estamos adorando, buscar su presencia, olvidarnos de todos los problemas, de cualquier situación, decir, Señor, yo vengo a adorarte. Yo vengo a adorarte, Padre. Y entonces aquí vemos que él fue y le trajo, ¿sí? Versículo 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Y entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, ¿sí? Y subió, ¿qué? Fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de ellos. Pregunta, ¿recibió bien la ofrenda de Gedeón? ¿La consumió? Si hubiera sido una ofrenda equivocada, él le deja la carne. Pero vino el fuego y dijo, recibo tu ofrenda. O sea, eso significa que cuando tú adoras, cuando estás adorando en espíritu y en verdad, Él recibe tu adoración. Él la recibe. Porque le estás diciendo de todo tu corazón, te amo, Señor. ¿Sí?
Cuando le estás diciendo como ahorita en esa alabanza, al alto y sublime, que habita la eternidad, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Si lo estás haciendo de todo corazón, Él está recibiendo tu adoración. Amén. Y entonces viendo Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Eh? ¿Vio? ¿A quién vio realmente? Vio a Jesús, porque Él es el hombre, la parte visible. ¿Eh? Nadie ha visto a Dios jamás. Pero a Jesús, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Amén. ¿A quién entregó Abraham los diezmos? Melquisedec, sin padre, sin madre. ¿Y quién es Melquisedec? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces aquí ves que él dije, lo vi a cara. El ángel de Jehová es el Señor Jesús. Pero Jehová, a ver, ¿quién guiaba al pueblo de Israel en el desierto? El ángel de Jehová. Amén. ¿Quién guía tu camino hoy? ¿Quién es tu camino? Jesús. Amén. El ángel de Jehová te guía. Y dice, y edificó Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Salón, el cual permanece hasta ahora en Ofra de las Abersnitas. ¿Sí? Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿A quién estaba adorando su padre? A Baal. ¿Eh? A un ídolo. Y corta también la imagen de acera que está junto de él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre. ¿Por qué le tenía temor a la familia de su padre? Porque adoraban esa imagen. ¿Sí? Y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Por la mañana, cuando unos de los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el edificio, sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, fue Gedeón, el hijo de Joás, ¿qué ha hecho? Y entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo, ¿para que qué? Para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está, o sea, les estaba yendo como en feria. Los había entregado Dios en manos de los madianitas, iban de mal en peor, su economía de mal en peor, ¿sí? Y ellos querían seguir adorando ¿a quién? A los Baales. ¿Sí? Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó el altar. A ver, que se enfrente a Baal, que lo destruya a Baal. ¿Y qué lo iba a poder destruir Baal? Nunca, porque Gedeón estaba con Dios. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. Esto es contienda con Baal. Le cambiaron el nombre, ¿no? Ahora te vas a llamar Jerobal. ¿Qué significa? Contienda con Baal. Contienda Baal contra él. O sea, que Baal vaya y le diga, ¿por qué me derribaste? Por cuanto derribó su altar.
Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino, aleluya, vino sobre Gedeón. Cuando llega el Espíritu de Dios sobre ti, mi hermano, prepárate para ver milagros y señales. Amén. La gente cambia, le predicas a alguien y recibe, puede ser usado para sanar una persona, puede ser usado para dar una palabra, para cambiar la vida de alguien. Entonces dice, vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los aberecitas se reunieron con él, ¿sí? Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros. Fíjate, Gedeón era esforzado, ¿no? Valiente y esforzado. Ahora, era el más pequeño de la familia. ¿Tú crees que le hacían caso? Yo creo que ni lo pelaban. Ahí anda Gedeón. Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón, se juntaron todas las personas. Porque ¿quién hizo la obra para que se juntaran? Dios. Por eso el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y asimismo dice, se juntaron. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron entonces a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, pues sí ya se sentía, ¿no? Tenía a todos los de Israel listos para luchar. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. O sea, se cuenta que saca una colchita, ¿eh? Y agarra y la tira fuera de su casa, ¿no? Ahí voy a poner un vellón, ¿sí? Que era como una colchita, como si tú sacaras una jerga, ¿no? Dice, he aquí pondré, versículo 37, pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, solamente que se humedezca el vellón, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Pues no juntó un montón de gente, gracias a la unción del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué le estaba pasando a Gedeón? Estaba dudando. Y era esforzado y era valiente. Pero estaba entrando en duda. Estaba pidiéndole a Dios otra señal. ¿Qué más señal que los de Zabulón, los de Neftalí, se fueron a encontrar a Gedeón? ¿Sí? Y entonces dice en el versículo derecho, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y él sacó el rocío, un tazón lleno de agua. Pero con eso no se conformó Gedeón, versículo 39, mas Gedeón le dijo a Dios, no te vayas a enojar, Señor. Si aún hablares esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, ¿no? Segunda prueba, Señor. Te ruego que solamente el vellón quede seco y ahora el rocío quede alrededor del vellón. Ah, bueno, Gedeón, de veras, ¿no? Bueno, de exigente, ¿no? Pero a ver, ¿no a veces queremos pruebas y pruebas? A ver, ¿eres real? Y esto nos plantea así como cuando entran las dudas, ¿no? Y entonces dice, te ruego solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, ¿sí? Y toda la tierra hubo rocío.
A veces somos increíbles, ¿no? Entonces, vamos a leer el capítulo 7, a ver si lo alcanzamos a ver. Entonces, ¿estamos bien con esta historia o está? ¿No? Dice, levantándose pues de mañana Jerobal, o sea, Gedeón, el cual es Gedeón, y todo el pueblo, ¿con quién estaba? Estaba con Gedeón, ¿qué más duda? ¿Qué tiene que ver? Ay, a veces dices, ¿qué tiene que ver un vellón comparado con toda la gente que tenía ya a su favor, no? Ah, no, señor, yo quiero ver que se humedezca solo el vellón, ¿no? Y lo demás esté seco. Ahora al revés, señor. Ahora vamos a hacer que esté invertido. El vellón seco y de alrededor la humedad. Si esta sacó un tazón lleno de agua y todavía dudó. Pero levantándose después de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, o sea, ya estaban ahí echadotes los madianitas, más allá del collado del More, de More en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, ¿sabes qué? Es mucho. Es mucho. Yo creo que Gedeón ha dicho, pues si tú me lo diste, Señor, ¿no? Dice, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, piensa en esto. ¿Qué es lo que quería mostrarle Dios al pueblo y a Gedeón? Que quién iba a ganar la batalla. Dios. Y lo mismo, estamos cuando leímos esa historia, cuando van los hijos de Israel a consultar a Jehová, le dicen, ¿quién va a subir contra los cananeos? Que suba Judá. Y Judá va y busca a Simeón. Si tú me ayudas y luego yo te ayudo a ti, ¿por qué lo ayudas si Dios va a hacer toda la obra? Amén. Así es que, si tú sirves a Dios, tú despreocúpate. Él eres tu proveedor. Él es tu sanador. Él es el Dios que te guarda. Dice la palabra de Dios, caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Y lo único que pide es que tú habites a la sombra del Altísimo. ¿Sí? Para que tú digas, el Señor es mi castillo, Él es mi roca. Y el reto es esto, mis hermanos, llegar a ese nivel de confiar totalmente en Dios. El Señor dijo, mira, yo llamé a todas estas gentes, pero te quiere decir que no los necesito. Yo soy el que voy a ganar la batalla. Amén. Entonces dijo, se va a alabar. Versículo 3, ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tenga temor y se te estremezca, ay, qué miedo, nos vamos a ir contra ellos, levántese temprano y regrésese. Regrésese. Devuélvase desde el monte de Galad. ¿Y qué crees que se devolvieron? De los del pueblo, 22,000. Y le quedaron a Gedeón 10,000. ¿Qué ha de haber hecho Gedeón? No, pues sí me la pusiste difícil. Ahora que contaba yo con 30,000, 32,000, ahora fueron 22,000. Y Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, Gedeón, llévalos a las aguas y ahí te los voy a probar. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo.
mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y aquí vemos que el Señor tiene, verdaderamente tiene a veces es simpático. Porque él puede decir, mira, Gedeón, quítame este, quítame el otro. Mira cómo lo hizo para definir a quiénes. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová le dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame un perro, aquel lo pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que doblare sus rodillas para beber, vas a separar. A todos diles, vengan a tomar agua, pero el que empieza a lamer como el agua como perrito, eso me lo pones aparte. Versículo 6, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos fueron? 300. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová le dijo a Gedeón, con 300, ¿con cuántos? Con 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué quería demostrar Dios? ¿Qué es lo que nos quiere demostrar Dios a ti y a mí? Que si tú confías en Dios, todas las batallas las tienes ganadas. Amén. Si eres valiente y esforzado, todas las batallas las tienes ganadas. Eso es lo que está diciéndole Dios. O sea, mira, traía 32,000 gentes. O sea, pues los madianitas no han de haber sido 300, eran un montón. Y lo que le está diciendo, mira, Gedeón, yo soy el que gano la batalla. No es con espada, es con mi espíritu. Amén. Y así lo tienes que ver tú, mi hermano. ¿Sí? Así lo tienes que ver tú, porque yo te voy a dejar de tarea que termines si gustas leer la historia, pero lo único que hicieron fue tocar una trompeta y romper un cántaro. O sea, ni siquiera dices estos 300, ¿sí? Porque ya son las 9, pero tú estudias esta historia y te das cuenta que lo único que hicieron fue traer un cantarito con una vela y una trompeta. Y les dijo, cuando toquen la trompeta, rompen el cántaro. Nada más. ¿Recuerdas la historia cuando Josué tomó los muros de Jericó? ¿Cómo les dijo Jehová que iban a tomar a Jericó? Era una ciudad fortificada. Él les dijo, vayan y denle 7 vueltas. Y vayan los sacerdotes adelante, con el arca y atrás el pueblo y todos chitón. No vayan a decir nada. Nomás pónganse a una distancia donde no les alcancen. Y en el 7º día que hagan la vuelta, todos se van a parar así de frente hacia los muros de Jericó. ¿Y qué van a hacer? Y van a decir, ¡ah! ¿Y qué le pasó a los muros de Jericó? ¿Quién los tumbó? Dios. ¿Amén? La obra es de Dios. ¿No? La obra es de Dios. Y aquí ves lo mismo. Resulta que los madianitas se empezaron a matar unos con otros. Dice, vamos a leer aquí, mira, el 7:20. Y los 3 escuadrones, porque eran 300, y los repartió en cantidades de 100, ¿qué hicieron? Tocaron y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, o sea, las velas, y en la derecha la trompeta con que tocaban. ¿Y qué hicieron? Gritaron.
por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, no, ni siquiera se movieron alrededor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr dando gritos y huyendo, los madianitas. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cereza y hasta la frontera de Abel Mejolá en Tabad. ¿Sí? ¿Quién hizo toda la obra? Dios. ¿Sí? Y después viene persiguiendo a los reyes, y bueno, vienen otras historias de aquí de Gedeón, ¿sí? Pero es una historia de las cuales dices, ay Señor, ¿de qué manera nos muestras que lo único que tenemos que hacer es creer en ti? Lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios, ser obedientes a su mandamiento, llenarnos de su palabra. Veamos cómo el Señor también les está hablando en fe. Él le dijo, Gedeón, va a decir, yo voy a hacer la lucha. También cuando fueron a consultar a Jehová, les dijo, que vaya solamente Judá. Yo ya los entregué en tu mano. Y ahí entra la duda, ¿no? O ahí buscó a su hermano Simeón. Y aquí ves lo mismo. Pero Dios le dijo, mira, yo voy a hacer la obra. Es más, Dios podía haber estado solamente con Gedeón y destruye Gedeón todo. Pero ¿qué hubiera pasado? La gente hubiera exaltado ¿a quién? A Gedeón. La gente hubiera exaltado a Gedeón. Es más, Dios ni siquiera necesitaba a Gedeón para matarlos. Pero Él quiere usarte como un instrumento. Amén. Él desea usarte como un instrumento. ¿Cuántos de nosotros ahorita podemos echar fuera demonios? ¿Podemos echar fuera demonios? ¿Puedes atar y desatar? En el nombre de Jesús. ¿Quién es el que echa realmente fuera a los demonios? Dios. Pero te da a ti las posibilidades de que lo hagas en su nombre. Amén. Lo mismo, yo lo que digo, Señor, ¿por qué tienes que usar al hombre para predicar tu palabra? A él le pareció bien. Porque te ama. Amén. Porque te ama el Señor. Amén. Pues vamos a dar gracias, mis hermanos. Ponte ahí de pie. Y hoy fue como una clase, ¿no? De estudiar a Gedeón. Y ahí lo puedes leer más después de toda su historia. Y después viene su hijo, que le falla y a Dios. Pero ponte ahí de pie. Ponte ahí de pie para que demos las gracias. Y lo que yo quiero que ores en este momento es que le pidas a Dios que te siga llenando de su sabiduría, porque entre más escuches a Dios, tu fe se fortalece. Porque cuando tú dudas, como llegó a dudar Gedeón poniéndole el vellón y todas esas cosas, ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. Es como decirle, demuéstrame que eres tú. Demuéstrame si eres poderoso. Ofendemos a Dios. Dile, Señor, cierra ahí tus ojos y Señor, dame de tu sabiduría más, Señor. Porque yo sé que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, porque cuando leo tu palabra, Señor, me doy cuenta de lo grande que eres, Señor, lo grande que eres y poderoso, que todas las batallas están ganadas por ti, Señor. Y mis batallas están ganadas por ti, Señor. Yo lo único que necesito es confiar en ti y no ofenderte, Señor. Te ofendo cuando dudo, Señor.
Te ofendo cuando dudo. Cuando yo mismo digo, esto es imposible. Cuando yo mismo con mis palabras digo, hay cosas que no son imposibles. Tengo duda porque no hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada imposible. Porque eres un Dios poderosísimo, Señor. Eres el Dios poderoso. Eres el gran yo soy. Eres el alfa. Eres el omega. Siempre has existido, Señor. Mi confianza está en ti, Señor. Perdóname, Señor, todas las veces que he dudado. Perdóname, Señor, todas las veces que he llegado a dudar de ti. Perdóname, Señor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Pero mi Dios, gracias porque tú eres mi Dios. Y me diste un Señor que se llama Jesucristo. Y me has dado tu espíritu. Me has dado tu espíritu, Señor, que me ha estado cambiando y transformando. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos estas historias que nos aplican a nosotros y que no debemos nosotros dudar de nada, ni ponerte pruebas, Señor. Te ofendemos, Señor. Te ofendemos, Señor. De ponerte, que nos dé señales, Señor. También al Señor Jesucristo le pidieron una señal y la única señal que les fue dada fue la señal de Jonás, Señor. Mi Dios, nunca debemos decirte, auméntame la fe, Señor, porque es dudar de ti. Nunca podemos decir, auméntame la fe, Señor, porque es dudar de ti. Señor, lo que sí podemos pedirte, llénanos de sabiduría para que nuestra fe comprenda y entienda cuán grande eres tú, Señor. Cuán poderoso eres tú, Señor. Y no tengo duda, Señor, que si yo oro pidiéndote que mis hijos y mis nietos estén entregados a ti, Señor, no tengo duda que tú eres poderoso para cumplir todo lo que has prometido, Señor. Ahí en tu lugar pídele a Dios aquellas cosas que has visto como imposibles. Pídele a Dios aquellas cosas, pidiéndole perdón por haber dudado. Pero aquellas cosas que ya le habías pedido, pero viste que no fueron solucionadas y llegaste a dudar. No hay nada imposible para Dios. Te doy gracias, mi Dios omnipotente. Gracias, Señor, porque yo sé, mi Dios, que me voy plenamente convencido de que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Está chistosa la historia de Gedeón, ¿no?